Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Amén. Bienvenidos a la parashá Vayeshev. Esta parashá está en Bereshit 37, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 23. Haftará para Vayeshev tenemos a Amos, capítulo 2, verso 6. Todo de corrido hasta el capítulo 3, verso 8. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Vayeshev. Tenemos Hechos, capítulo 7, verso 9 al 16. Vayeshev, Misajín significa y se asentó o se estableció. Aquí en esta Parashá, Misajín, siendo Yosef de 17 años, informaba a su padre sobre la mala fama de su Sajín. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de colores, por lo que sus hermanos lo aborrecían. José tuvo dos sueños que contó a su padre y a sus hermanos, quienes tuvieron envidia de él, pero su padre meditaba en ello. Los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas a Shechem, y su padre lo envió a ver cómo estaban ellos y las ovejas. Cuando ellos le vieron, conspiraron para matarle. Rubén intercede para que no lo maten, y en lugar de ello le echen en una cisterna, lo cual hicieron. José fue vendido a unos ismaelín. Sus hermanos tiñen de sangre su túnica y se la llevaron a su padre, quien creyó que su hijo había muerto, razón por la que guardó luto muchos días. José fue vendido a Potifar, un oficial de Paró. Yehudá se apartó de su sajín y tomó una mujer llamada Suam, con quien tuvo tres hijos llamados Onán y Shelah. A le fue dada Tamar como mujer, pero por su maldad el Todopoderoso le quitó la vida. Yehudá le dice a Onán que se llegue a Tamar para dar descendencia a su hermano, pero Onán no quiso así, de tal manera que también le fue quitada la vida. Yehudá le dice a Tamar que espere a que crezca Shelah. Tamar se va a vivir con su padre. Como Shelah no le fue dado a Tamar, ésta se viste de tal forma que Yehudá la ve y cree que es una ramera. Ambos acuerdan que él le entregue un cabrito y varios de sus objetos por llegarse a ella, lo cual se llevó a cabo. Al volver Yehudá al sitio donde vio a Tamar, no la vio. Pero meses después le fue dado aviso de que Tamar había fornicado, por lo que él dice que sea quemada. Antes de que esto suceda, ella le envía a Yehudá sus objetos para que los revise. Él reconoce entonces que Tamar es más justa que él, por no haberle sido dado su hijo Shelah. Tamar tuvo dos hijos, Peret y Saraj. José fue próspero en la casa de Potifar y halló gracia en sus ojos, pues le fue entregado todo en su poder. La esposa de Potifar le insistió a José que durmiera con ella, pero éste no lo hizo. Más bien, cuando ella lo asió por su ropa, él se la dejó y huyó. Ella dice después que Joseph quiso deshonrarla y por ello es puesto en la cárcel, donde también halló gracia y fue puesto al cuidado de todos los presos. El panadero y el copero de Paró cometieron delito contra él y por ello fueron puestos presos. Los dos tuvieron cada uno un sueño, pero estaban tristes por no haber quien les diera su interpretación.
Yosef les dice que el Todopoderoso les interpretará sus sueños. Ellos se lo cuentan a José y éste los interpreta. Al copero lo restituirán en su puesto después de 3 días, pero al panadero lo colgarán también después de 3 días. José le dice al copero que se acuerde de él cuando esté fuera y haga misericordia de él. Pero el copero olvidó esto después de salir de la cárcel. Así que de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav betzivanu leachzor bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Bienvenidos. No olvide suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo que comparta estas porciones con sus seres queridos. Comenzamos. Capítulo 37, verso 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Aquí, Misajín, no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Aquí, Misajín, ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Esto es un error, Misajín. Cuando un sadí quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Pero Hashem no lo permitió hacer esto y le sucedió el problema con Yosef. Mis ajín, es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen alerta y nos obligan a buscar al Todopoderoso en todo momento. El hijo de Elohim aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como está en Hebreos capítulo 5, verso 8, que dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así, Misajín, que el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas, nunca aprenderá la obediencia. Es más, Misajín, los mismos sufrimientos que pasamos en el Olam Hasé, este siglo, producen una cabot que permanecerá en el Olam Abba, el siglo venidero, como está en 2 Corintios 4:17, que dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de cabot que sobrepasa toda comparación. Mire lo que dice también en Romanos capítulo 8, verso 16 al 18, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach. Si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos exaltados con él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la cabot que nos ha de ser revelada. Mis Javerín, para ser herederos en el siglo venidero, hay que padecer con el Mashiach. Cuanto más suframos ahora, más gloria tendremos entonces, Misajín, como está en Primera de Pedro 1:7, que dice, para que la prueba de vuestra emunaj, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, cabot y honor en la revelación de Mashiach. Primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos del Mashiach, regocijaos para que también en la revelación de su cabot os regocijéis con gran alegría. Y en
Hebreos capítulo 11, verso 35 dice, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Y Primera de Corintios 15, 41 dice, hay una cabot del sol, y otra cabot de la luna, y otra cabot de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en cabot. Capítulo 37, verso 2 dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob, Joseph. Pongan atención, aquí la historia de una persona sigue en sus hijos. Esta no es la historia de Joseph, sino la de Jacob. En el capítulo 38 encontramos, Misajín, el relato de la vida de Jehudá. Estos dos, que son Joseph y Jehudá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos gira toda la historia de la salvación del Boreolán. Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel. Las 10 tribus del norte que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur. Yehudá es el ancestro del pueblo Yehudim y del Mashiach. La primogenitura pasó a los Benei Yosef, como está en Primera de Crónicas, que dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Yehudá prevaleció sobre su sajín, y de él es el príncipe. Los derechos de primogenitura pertenecían a Yosef. Esta es la razón, Misajín, por la que aparecen entrelazados los relatos de Yosef y de Judá en esta sección de las Escrituras. Misajín, a través de Jacob, el Todopoderoso está cumpliendo sus propósitos en el mundo. El pueblo de Israel y el Mashiach son el medio del Todopoderoso para bendecir el resto de la humanidad. Dos de estos relatos, Misajín, son narraciones preparatorias para la introducción del Mashiach en Israel, en usted y en mí, en el mundo. Si desconectamos al Mashiach de los relatos de la Torá, creamos un pseudo Mashiach, un ser híbrido, sin realidad histórica. El Mashiach está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por esto, Misajín, podemos encontrar en los relatos acerca de Yosef y de Yehudá sombras proféticas que señalan hacia el Mashiach. Mashiach, en estos textos dan paso a la proclamación de Mashiach, ben Yosef, hijo de Yosef, y el Mashiach ben David, hijo de David. Para que vaya meditando en eso. Capítulo 37, verso 2 dice, Yosef, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Misjabrín, los 4 hijos de las concubinas no se portaban bien, y Joseph habló mal de ellos ante su padre. En lugar de reprenderles a ellos y aclarar posibles malos entendidos, habló con su padre, lo cual constituye el pecado de la shonara, lengua de maldad. Los rabinos enseñan que por esta mala lengua luego tenía que estar en la cárcel durante 10 años. Capítulo 37, verso 3 dice, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Misajín, mis hermanos, hay varias razones por las que Israel amaba a Joseph. Era el hijo de su vejez, era el hijo de su esposa preferida, tenía mucho en común con él mismo, y según el Midrash, Jacob sabía por medio de una profecía que Joseph
iba a ser una gran persona. Jacob y José se parecían en muchos aspectos. Veamos. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron cómo sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra. Ambos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Misraín. Ambos pudieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Ambos murieron en Misraín. Para que mediten eso. Capítulo 37, verso 4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso le odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mis hermanos, la lucha entre hermanos depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres, los hijos con el reflejo de sus padres. Mis hermanos, la poca envidia que hubo entre las madres se multiplicaba en los hijos y se transformó en envidia de muerte. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. No es lo mismo, Misajín, reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padre es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias. Cada hijo es diferente y tiene diferentes dones y cualidades. No lo olvidemos. Unos más que otros. Pero esto no significa que uno es mejor que el otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y hay que exigirle más. Como está escrito en Lucas 12:48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ahí está. Más claro que el agua, no hay. Misajín, para ser buenos padres hay que tratar con nuestros hijos de la misma manera como el Padre Celestial trata con sus hijos, como está en Efesios capítulo 6, verso 4, mire. Y vosotros, vuestros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y instrucción del Adón. Y en Hebreos 12, 7 al 11 dice, es para vuestra corrección que sufrís. Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los representábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Es importante, Misajín, destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas en que Hashem los ha dotado. A pesar de la situación crítica en la familia de Israel, e incluso por medio de estas tensiones familiares, Hashem, el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, lleva a cabo su plan de salvación para Israel y el mundo. Él puede usar nuestra carnalidad para cumplir su propósito, así que bendito sea su Kadosh nombre. Isajín, los hijos de Elía nacieron con un complejo de inferioridad y de rechazo, heredado de su madre. Como Lía,
se sentía menospreciada por Jacob porque él prefería a Rachel antes que a ella, su sentimiento pasó a los hijos. Una persona con ese complejo siente que otros son amados y yo no. Otros son apreciados, pero yo no. Otros son aceptados, pero yo no. Imagina, el complejo de inferioridad lleva a la persona al autodesprecio. No importa cuánto se esfuerce, nunca se sentirá contenta consigo misma. Este complejo, misajín, es formado por actitudes y palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. Un niño que ha sido engendrado por padres que no deseaban tener hijos, está acomplejado desde antes de nacer. Un niño que escucha palabras como tú no vales, qué malo eres un pesado, no quiero verte, ya no te quiero, etcétera, etcétera, es acomplejado por sus padres. Hay que tener mucho cuidado. Las palabras de los padres tienen muchísima influencia en la formación del carácter del niño, especialmente durante sus primeros momentos de su vida. Los 6 primeros años de la vida de un niño son decisivos para el resto de su vida, misajín. Por eso es tan importante que nosotros como padres no dejemos a nuestros hijos al cuidado de otros durante ese tiempo. La ausencia de los padres y especialmente en el primer tiempo de la madre crea un vacío emocional dentro del niño que no puede ser llenado con nada en el mundo, al menos que el Todopoderoso haga una intervención sobrenatural para sanar su alma dañada. Los padres proyectan en los hijos la imagen del Boreolán. Los niños reciben una imagen del Todopoderoso según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa y toma tiempo con sus hijos, los hijos van a creer que el Todopoderoso está ausente y no está interesado en sus vidas. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que el Todopoderoso los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que pegan a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Esto crea un trauma en el niño que difícilmente es quitado. Ese niño tendrá problemas en su relación con el Todopoderoso. Pensará que Él le castiga por cualquier cosa. No ha aprendido que hay una relación entre rebeldía y castigo, entre desobediencia y maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque el Todopoderoso le está castigando según sus propios caprichos. Si los padres no tenemos normas claras y constantes, los hijos aprenden que el Todopoderoso es caprichoso y fluctuante y que cambia sus mandamientos de un tiempo a otro, de una era a otra. Si los padres prometen cosas a los hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas eternas del Padre del cielo, que no pueden, que no puede mentir. Si los padres dicen mentiras entre ellos a sus hijos, los hijos van a pensar que la Biblia no es verdadera y que el Todopoderoso puede engañar a los hombres. Si los padres no valoramos y premiamos el esfuerzo de nuestros hijos, eventualmente perderemos sus intereses en progresar en la vida y pensarán que no son actos para servir al Todopoderoso. Si un padre hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, van a pensar que algunos hijos del Todopoderoso son favorecidos más que otros. Y esto crea envidias, luchas y endiosamientos idolátricas de los líderes entre el pueblo del Todopoderoso. Así que tengamos mucho cuidado. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción y corrección, y es estimulado sin ser comparado con sus hermanos o con otros compañeros, sino que valorado en primer lugar por lo que es,
Y en segundo lugar, por lo que produce, aprenderá a apreciarse a sí mismo. Y así podrá apreciar a los demás sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia es el amor. Como está escrito en 1 Corintios 13:4, el amor no tiene envidia. Cuando una persona no ama es porque no se siente amada, como está en 1 de Johanán 4:19, que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que da amor a otros es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor del Todopoderoso personalmente. Para ser libre del complejo del rechazo y de inferioridad, hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo, como está en 1 de Johanán 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor que Elohim tiene para nosotros, el Elohim es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. Según este texto, Misajín, hay dos maneras de relacionarse con el amor del Todopoderoso. Primero, conocerlo, que no es algo intelectual, sino experimental. Segundo, creer en el amor que el Todopoderoso tiene para nosotros. Hay momentos cuando no siento el amor de Adonai y en ese momento mis emociones me están mintiendo. Hay que tener mucho cuidado. En esa situación, Misajín, tendremos que salir de la cárcel emocional y creer en el amor del Todopoderoso, que ha mostrado al dejar que su Hijo muera por nosotros, como está en Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por Emunaj en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mediten esa palabra. Pero si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección alrededor de su interior que no le permite salir, ni permite entrar a nadie. Ni siquiera el amor del Todopoderoso puede alcanzar ese corazón herido. Esa persona no puede ni sentir ni creer en el amor del Todopoderoso. Si usted conoce una persona así, es por esta causa. Por mucho que se le diga que le ame, como sus emociones dicen que nadie le quiere, no cree en alguien que le dice que le ama. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad. Y esto es muy grave cuando se trata de la palabra del Todopoderoso. En las Escrituras, Hashem ha mostrado su amor por todo el mundo, como está en Johanán 3:16. Porque de tal manera amó a Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor manifestación del amor del Todopoderoso es la muerte y resurrección del Mashiach, a favor de todas las personas en particular, como está en 1 de Juan 4:9, que dice, en esto se manifestó el Ahabá de Elohim en nosotros, en que Elohim ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Una persona complejada tiene mucha dificultad para recibir este Ahabá. Hay solo una cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones mentirosas. La palabra de Adonai, dada por medio de una revelación en el poder del Ruach, en el poder del Espíritu. Con otras palabras, solo Mashiach, que es la palabra viva de Hashem, puede sanar esa alma, como está en 1 de Pedro 2:25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras neshamot, almas.
En esta era mesiánica, Misajín, en la que vivimos, el Todopoderoso ha depositado en su Hijo Mashiach la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres. Mashiach es el único que puede sanar el alma del hombre, como está en Mateo 11, 27 al 30. Mire, todas las cosas me han sido entregadas por mi Abba, y nadie conoce al Hijo sino el Abba, ni nadie conoce al Abba sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se le quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Isajín también Mashiach ha delegado a sus siervos la autoridad para tratar con este tipo de complejos dentro de las personas, como está en 2 Corintios 10, verso 3 al 6, que dice, pues aunque andábamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Aleluya. Misajín, las fortalezas con las defensas psicológicas que la persona complejada ha creado en su interior, esas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos como nadie me ama, soy malo, soy fea, soy un pobre y siempre lo seré, siempre me salen las cosas mal, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos son falsos y atentan contra la verdad divina revelada en las Escrituras. El complejo de rechazo e inferioridad es una cosa emocional que no siempre tiene su base en la realidad. Por medio de las Escrituras y el poder de la Ruach HaKodesh del Todopoderoso, es posible quebrantar todos estos argumentos. Por emuná. La segunda cosa es mencionada en este texto son los razonamientos altivos que se levantan. La reacción psicológica para intentar de superar el sentimiento de rechazo, de inferioridad, es la soberbia, la altivez. Como las emociones me dicen que no soy nadie, hago todo lo posible para mostrarme a mí mismo y a todo el mundo que sí soy alguien. Y así voy buscando todas las virtudes mías y las destaco y las muestro a los demás, intentando mostrarme a mí mismo y a los demás que no soy tan malo como me dicen mis sentimientos. Mira, yo soy bueno en esto. Fíjate que yo logré esto y así sucesivamente. Misajín, la autoexaltación y el orgullo son síntomas de una persona complejada, que en el fondo de su corazón no se siente amada por nadie, ni siquiera por el Todopoderoso. Otro intento de superar el sentimiento de rechazo interior es hacer amigos mediante regalos. Cuidado. Si yo les doy esto, me va a amar. Tenemos un buen ejemplo de esto en Lía, que dijo según Bereshit 29:32. Y concibió Lía y dio a luz un hijo y le puso por nombre Reubén, pues dijo, por cuanto el Todopoderoso ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Otro ejemplo vemos en Bereshit 30:20, que de Lía también, que dice, y Lía dijo, Elohim me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zebulón. Misajín Lía pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Ese no es el camino.
El camino de ser sanado del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito del Todopoderoso. Su amor no depende de mí, sino de Él mismo. Él me ama, no porque yo sea de una u otra manera, sino porque ha decidido amarme. Hay dos tipos de amor del Todopoderoso, un amor incondicional y un amor condicional. El amor incondicional no depende del hombre, si es bueno o malo, si cumple o no, como está escrito en Osea 3:1, que dice, y el Todopoderoso me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Todopoderoso ama a los Bené Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. En Mateo 5:44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mashiach murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un sadik, un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Aleluya. Ese amor incondicional, misajín, es el que nos sana de nuestros complejos. El amor condicional del Todopoderoso es desarrollado cuando hay una respuesta por parte de hombre a su amor incondicional, como está en Devarim 7:11 al 13. Mire, guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Adonai tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te darían. Ahí está la promesa, misajín, y la recompensa y la bendición por la obediencia a los mismos de Yud Hei Ba Hei. Mire lo que dice en Yohanan 14, verso 23. Y Mashiach respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Misajín, Jacob amaba a Joseph más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos, pero amaba a Joseph más que a los demás, por la relación más íntima que tenía con él, entre otras cosas. Por causa del amor recíproco que recibió de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. El amor, misajín, el amor condicional está basado en el amor incondicional. Es muy importante que un padre diga a su hijo, no importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera el hijo se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con su Padre Celestial. Ahora, si el hijo se porta mal, tiene que saber que el padre no ama su conducta, sino a él, y desea que se aparte de su mala conducta. Ojo, la persona complejada proyecta su complejo sobre otros. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos y es capaz de decir, ya no te quiero, no quiero verte, no quiero verte más. La solución, Isajín, de todo esto es el amor. Una persona que se siente menospreciada, menosprecia a los demás.
y no puede aceptar que otra persona sea exaltada más que ella. Tiene envidia y celos y luchas de poder. No es capaz de reconocer su virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Los hijos de Liam y los hijos de las esclavas rechazaban a su hermanastro Joseph porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Por las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Misraín, se sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores como señal de su liderazgo. Es obvio, Misajín, que el padre había marcado a José como el heredero de la primogenitura. La primera posibilidad fue que el Mashiach existiera desde antes de la creación del mundo y fuese enviado a la tierra cuando el segundo templo fue destruido. Por ejemplo, Rabbi Shemuel Bar Negmani dijo, en el día cuando el templo fue destruido, Israel sufrió mucho por sus pecados. ¿Y desde cuándo sabemos entonces que en ese día Mashiach nació? Porque está escrito, antes que estuviese de parto dio a luz. Aquí Misajín el Talmud ofrece varios reportes acerca de su trabajo luego del nacimiento. El Talmud Babli afirma que él se sienta a las puertas de la ciudad de Roma y sufre aflicción con su pueblo. Allí él espera hasta que el Todopoderoso lo exalte como el Redentor esperado y traiga entonces la salvación prometida a Israel. Esta había sido en cierta medida la posición de los Talmidín de Mashiach. Rashaul dijo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, Misajín primero debe de sufrir para luego entrar en su cabot. Aunque por supuesto hay una clara diferencia entre el tiempo de su aparición y la destrucción del Bet Hamidash. Debido a la similitud de pensamiento, eventualmente los Amoraín abandonaron esta posición y procuraron otra. ¿Cuál fue la segunda teoría? La siguiente cita es interesante, dice el Talmud. Pongan atención. Ra Alessandri dijo que Ra Yahoshua Bar Levi combinó dos pasajes contradictorios. Uno dice, he aquí uno semejante a un hijo de hombre vino con las nubes del cielo. Daniel 7:13. Y el otro dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Los explicó de esta manera. Si ellos son dignos, el Mashiach vendrá en las nubes del cielo. Si no son dignos, vendrá humilde sobre un asno. Tercera teoría, pero otra perspectiva aquí, Misakin, fue estudiada, como aparece en otro lugar del Talmud. ¿De qué se trata? Bueno, de la posibilidad de existencia de dos Mashiach que aparecerán en dos tiempos diferentes para realizar dos funciones distintas, cada una relacionada con la humillación y la exaltación de la cual hablaron los profetas. El primero es visto como el Mashiach ben Yosef, que ya vino, quien tiene que batallar con fieras y sufrir una humillación espantosa y ser azotado y herido en sus espaldas. Esto cumplirá la profecía que dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y gemirán como quien gime por la muerte de su hijo único, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. El segundo es visto como Mashiach ben David, quien aparecerá luego y de quien el Todopoderoso dijo, diré el decreto. El Todopoderoso me dijo, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Según el Talmud, Misajín, este salmo es una referencia al Mashiach.
Esto es lo que se dice. Nuestros sabios enseñaron. El Hakadosh dijo al Mashiach ben David: Tú eres mi hijo, pídeme y te daré las naciones como tu herencia y tus dominios hasta lo último de la tierra. Anticipando que el Mashiach ben Yosef estaba destinado a morir, Mashiach ben David le dijo al Todopoderoso: Amo del universo, lo único que te pido es vida. ¿Vida? Respondió Hashem. Antes que hablases, he aquí tu ancestro David Hamele. Ya lo había establecido, como está escrito en el Tejilín 21:5. Vida te demandó y se la distes. Largura de días eternamente y para siempre. Así, Misajín, que los rabinos vieron dos posibilidades bajo la teoría de Rabí Yehoshua Bar Levi. La teoría de un grupo de sabios talmúdicos bajo la idea de dos Mashiach diferentes. Cuarta teoría. Existe una manera como podemos reconciliar las aparentes contradicciones entre un pasuk que nos presenta el Mashiach sufriente y otro que nos habla de un Mashiach exaltado. Esta teoría es precisamente la que sustentamos. ¿De qué se trata? Bueno, la respuesta es un solo Mashiach que primero aparece como siervo sufriente, Mashiach ben Yosef, y muere para que pueda resucitar y ser revestido de inmortalidad. Esto es largura de días, eternamente y para siempre, a fin de estar en condiciones de cumplir con los requisitos de la redención final exigidos por la Torá y los profetas. Mediten eso. Capítulo 37, verso 2 dice: José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Aquí, Misajín, como hemos dicho antes, el nombre Yosef significa quitará y añadirá. Y es una referencia al Mashiach que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y el mundo y sus consecuencias y resucitar para añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Apacentaba el rebaño. Aquí Misajín, como José era un pastor, también el Mashiach según Yohanan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. 37, 3 y 4 dice: Amaba Israel a José más que a todos sus ajín, más que a todos sus hijos. Aquí Misajín, su padre, lo amaba más que a todos sus hermanos. En Mateo 3:17, el Padre Celestial dice de Mashiach: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Capítulo 37, verso 7 dice: He aquí, estamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Mis ajín, mis hermanos, las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de Yosef y del Mashiach. La cosecha es un producto de la nueva vida como consecuencia de la muerte de los granos. Mi gavilla se levantó. Aquí Misajín alude al levantamiento de Yosef y a la resurrección del Mashiach de entre los muertos. Cuando dice vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaron, aquí Misajín nos muestra que después del levantamiento de Yosef y la resurrección del Mashiach, habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mashiach para obedecerle con reverencia. Capítulo 37, verso 8 dice: Le odiaron por sus palabras. También Mashiach fue odiado por sus palabras en Yohanan 15:22 al 25, capítulo 17, verso 14. Mire lo que dice: Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Me odiaron sin causa. Yo les he dado tu palabra y el mundo las ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mediten esas palabras. No odie la Torá Kadosh. Capítulo 37, verso 9 dice, el sol, la luna y entonces 11 estrellas. Aquí, misajín, el sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre y las 11 estrellas se refieren a los hijos de Israel. Bereshit 15, verso 5, Bereshit 22, 17 y Bereshit 26, 4. En este sueño, misajín, no se ha cumplido en José. En primer lugar, no vivía su madre Rachel. Bilha se había ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Rachel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante José. Por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Misraín. Así que este sueño es una muestra que Yosef es una figura profética del futuro Mashiach. En este mensaje, Misajín muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Mashiach. Incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La Torah muestra aquí, Misajín, que el Mashiach es mayor que los padres. Este sueño profético, Misajín, es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilha, y mucho menos Rachel, no se inclinaron ante José en Misraín, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de José, se inclinará ante el Mashiach ben Yosef, que es Mashiach ben Yosef. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas, según en Primera de Corintios 15, versos 41 y 42, que dice, hay una cabot del sol y otra cabot de la luna y otra cabot de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en cabot. Así es también la resurrección de los muertos. En Revelaciones capítulo 12, verso 1 y 2 y 5 y 6 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, y grita, estando de parto, y con dolores de alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Elohim, y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohim, para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí, misajín, pongan atención, la mujer simboliza el pueblo de Israel que dio a luz a Mashiach, que fue arrebatado hasta el trono de Elohim, poco antes de la dispersión del pueblo yehudí por la invasión romana en los años 70 y 135, para que tenga una idea. Capítulo 37, verso 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. En Mateo 27, 18 dice, porque él, Pilato, sabía que le habían entregado por envidia. Capítulo 37, verso 13 dice, te enviaré a ellos. Y él les dijo, y él le dijo, iré.
Misajín Yosef fue enviado por su padre a los Bene Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó con Mashiach, como está escrito en Lucas 20, verso 13 al 15. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Mediten en esas palabras, todo lo que tenemos que agradecer. Capítulo 37, verso 14. Dice, entonces le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Shechem. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como ¿cómo están? Es shalom, que significa paz, bienestar, prosperidad, salud. El Mashiach busca el shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mashiach es el mensajero de shalom, dar shalom, el príncipe de paz para Israel. Los que están cerca, como está escrito en Efesios 2:17. Y vino y anunció la shalom a vosotros que estabais lejos, y shalom a los que estaban cerca. Capítulo 37, verso 14, y se fue a Shechem. Shechem significa hombro, misajín, y alude al madero puesto sobre los hombros de Mashiach. En la búsqueda de sus ajín israelitas, en la misión de Shalom tuvo que ir a Shechem, tuvo que morir en el madero. Capítulo 37, verso 16 dice, busco a mis hermanos. Mashiach vino para buscar y salvar a los que se habían perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 37, verso 17 dice, José fue tras sus hermanos y los encontró. Aquí Misajín, después de haber estado en Shechem, que representa la muerte y resurrección del Mashiach, se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda, Misajín. Y nos encontró. Y todavía está buscando. Capítulo 37, verso 18 dice, tramaron contra él para matarlo. Lo mismo con Mashiach en Mateo 26:4. Y tramaron entre ellos prender a Mashiach con engaño y matarle. Medite en esas palabras, misajín. Capítulo 37, verso 24 dice, lo echaron en el pozo. Aquí, misajín, el pozo simboliza la muerte, el abismo. Salmo 30, verso 3, donde aparece la misma palabra hebrea, bor. Según Rashi, era un lugar de escorpiones y serpientes. Dos veces aparece la palabra pozo en la historia de Yosef. Aquí en el 41, verso 14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. La Torá Misajín muestra dos pozos en el relato de Yosef. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Misraín. Esto nos enseña, Misajín, que la muerte del Mashiach ben Yosef fue para los Bene Israel y también para el mundo entero, representado en Misraín. Capítulo 37, verso 25, dice entonces se sentaron a comer lejen, pan. Aquí, Misajín, justamente después de haber tirado a José al pozo, se sientan a comer pan. Aquellos Yehudim que habían entregado a Mashiach para morir luego comieron la pesa por la noche, como está escrito en Yohanan 18:28. Entonces llevan a Mashiach de casa de Caifás, el pretorio, era muy de mañana,
y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la pesa. Capítulo 37, versos 26 y 27 dice, y Jehudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Aquí Misajín Yehudá fue el protagonista en la venta de Yosef. Lo mismo pasó con el Talmid de Mashiach llamado Yehudá o Judas, como está escrito en Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12 llamado Yehudá Isquiriot, fue a los principales Juanín y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y de este entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Capítulo 37, verso 28 dice, pasaron entonces unos mercaderes marianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelín por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Misraín. Sacaron a José, habla de la resurrección. Vendieron a José, fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Misraín. Los mirianitas, los ismaelitas y luego los marianitas. Capítulo 37, verso 31 dice, entonces tomaron la túnica de Joseph y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. Aquí, Misajín, como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora es engañado por sus hijos con lo mismo. Lo que se siembra se cosecha, Misajín. Hay que tener mucho cuidado. Capítulo 38, verso 1 y 2 dice, sucedió por aquel tiempo que Jehudá descendió de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Jirá. Y allí vio Jehudá a la hija de un kenanita llamado Shua, la tomó y se llegó a ella. Aquí Misajín Yehudá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluido el Melech HaMashiach. Por lo tanto, era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada por el Todopoderoso. Ahora se aparta y desciende espiritualmente de sus hermanos y se casa con una mujer de origen dudoso. Rashi cita el Targum que dice que era hija de un comerciante, puesto que la palabra comerciante tiene la misma raíz que kenanita. Sin embargo, el rabino Ezra dice que efectivamente se casó con una mujer kenanita. El pueblo kenanita había sido maldecido por Noaj y por eso no era conveniente casarse con él. Capítulo 38, versos 7 al 10, dice, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos de Adonai, y Adonai lo mató. Entonces Jehudá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber de cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y aconteció que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos de Adonai, y también a él le mató. Aquí, Misajín, según Rashi, la palabra también, en el verso número 10, muestra que murieron por la misma razón. Los dos desechaban su semen para que su esposa no se quedara embarazada. Según Rashi, lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza. Hashem los mató a los dos. Tenemos que entender este hecho, Misajín, en relación con Mashiach. Estos dos hijos no calificaban para ser ancestros para el Melech HaMashiach. Capítulo 38, verso 17 dice, él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño.
Ahora Yehudá es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Capítulo 38, verso 18. Él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón, el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Rashi cita el Targum que enseña que las tres cosas fueron su sello, su vestimenta y su bastón. El sello habla de la personalidad, la vestimenta habla de la distinción y el bastón habla de la posición. La entrega de estas cosas es parecida a una boda y por eso un Midrash dice que se casaron en ese momento ante testigos. Otro Midrash dice que el anillo de sello profetiza acerca de los reyes que descenderían de esta unión. La capa alude al Sanedrín, quienes usaban talí y tefilín todo el tiempo. El bastón de pastor se refiere al Mashiach, que nacerá de la tribu de Yehudá más adelante. Hay una profecía que habla del cetro de gobernante en relación con Yehudá. Capítulo 38, verso 24 dice, y sucedió que como a los 3 meses informaron a Yehudá diciendo, tu nuera Tamara ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Yehudá dijo, sacadla y que sea quemada. Aquí Misajín, según el libro de Yazar, Tamar era hija de Elán, hijo de Shen, hijo de Noah. Como Shen era Cohen, con el título de Malquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel, como está escrito en Baikra 21:9, que dice, y la hija de un Cohen, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. Lo que dijo Yehudá no fue por una decisión caprichosa, sino según las normas que el Todopoderoso entregó a sus hijos. Él editó sentencia como un juez en Israel. Aquí hay otro ejemplo de un mandamiento que se practicaba antes de la entrega de la Torá, Misaguín. Capítulo 38, verso 25 dice, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Aquí Misajín ella no anunció el nombre de su suegro, no le acusó directamente para no avergonzarle. El Talmud dice, dijo el rabí Yohanan en nombre de rabí Shimon Bar Yochai, es mejor que la persona se arroje a un horno encendido antes de avergonzar al prójimo públicamente. Y ello lo aprendemos de Tamar. Capítulo 38, verso 26 dice, Yehudá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selah. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Según Rashi, hay que entender el texto hebreo como razón tiene de mí es. La última frase significa de mí está embarazada. Capítulo 38, verso 29 dice, pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Pérez. Pérez significa brecha. Un Midrash dice, él es el Salvador, el Melech HaMashiach. Así que Yehudá salió ganando porque de él vino Pérez y Hezrón, de quien saldría luego David Hamelech y Melech HaMashiach, quien salvará a Israel. En Ruth, capítulo 4, versos 18 al 22, dice, estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró
a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nashón, Nashón engendró a Salmá, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Yisai, y Yisai engendró a David Hamelech. Otro Midrash dice, ella quiso decir, este es más grande que todos los que hacen rupturas, para quien tú te levantarás y de quien está escrito, subirá el rompedor de los caminos delante de ellos. Capítulo 39, verso 2 dice, Hashem estaba con Yosef. De la misma manera, Misajín, se dice que Mashiach en Hechos 10:38, donde está escrito diciendo, vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Mashiach de Nazrín con la Ruach HaKodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el adversario que Elohim estaba con él. En Yohanan 3:2 dice, este vino a Mashiach de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Elohim no está con él. Capítulo 39, verso 4 dice, así encontró Yosef gracia ante los ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. De la misma manera, Misajín, toda la casa del Todopoderoso fue entregada a la ciudad y Tikkun aquí, fue entregada al cuidado del Mashiach, como está en Hebreos 3, versos 5 y 6, que dice, y Moshe fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mashiach fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, y seremos firmes hasta el fin de nuestra emunaj, al acabot de nuestra esperanza. Capítulo 39, verso 5 dice, y sucedió que después el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Todopoderoso bendijo la casa del egipcio por causa de Yosef. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Aquí, Misajín, como el gentil Potifar fue bendecido por causa de Yosef, así los gentiles son bendecidos por causa del Mashiach, a pesar de que no siempre le identifican como el Mashiach de Israel y lo llaman Jesucristo. Capítulo 39, verso 6 dice, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de Yosef, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era Yosef de gallarda figura y de hermoso parecer. Esto concuerda con Mateo 28, 18 al 20, donde está escrito, y acercándose Mashiach les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer talmidín de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Capítulo 39 dice, verso 9, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Elohim? Aquí Misajín Yosé resistió las tentaciones porque vivía delante de Hashem. Yosef constituye un contraste contra Yehudá, según el capítulo 38, que no podía resistir las tentaciones. De la misma manera el Mashiach fue tentado en todo, pero sin pecado,
como está en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo Cohen que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Capítulo 39, verso 17 dice: Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo: Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Aquí Misajín Yosef fue llamado esclavo hebreo. Mashiach también era un esclavo hebreo, como está en Filipenses 2:7, que dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 39, verso 20 dice: lo echó en la cárcel. Aquí Misajín, como Yosef fue acusado falsamente y echado en la cárcel, el Mashiach fue condenado a muerte injustamente. Capítulo 39, verso 23 dice: todo lo que él emprendía, el Todopoderoso lo hacía prosperar. Aquí Misajín, de la misma manera, la voluntad del Todopoderoso prosperó por medio de la muerte del Tzadik Mashiach, como está en Yesayahu 53:10, que dice: pero quiso Adonai quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, proclamará sus días, y la voluntad de Adonai en su mano prosperará. Capítulo 40, versos 6 al 7, Misajín. Dice: y Yosef vino a ellos por la mañana, y los observó. Y he aquí, estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Paró, que estaban con él, bajo su custodia en casa de su Adón: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Como Yosef se preocupó por el bienestar de los egipcios, así el Mashiach, Misajín, se preocupa por el bienestar de los gentiles. Primero busca el bienestar de sus hermanos israelitas, en el 37:14, y he aquí también el bien de los gentiles, como está escrito en Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo de buen mensaje, pues es el poder de Elohim para la salvación de todo lo que cree, del Yehudí primeramente y también del griego. Capítulo 40, verso 8 dice: y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Elohim las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Aquí Misagi no dicen que han tenido dos sueños, sino un sueño. Esto nos indica que los dos sueños nos llevan al mismo mensaje profético acerca de la muerte y resurrección del Mashiach. 49 dice: contó pues el jefe de los coperos su sueño a Yosef, y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí. Aquí Misajín Mashiach dice que él es la vid verdadera, en Yohanan 15:1. En el 40:10 dice al 12: y en la vid había tres sarmientos. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Los 3 días, Misajín, hablan de la resurrección del Melech HaMashiach después de 3 días. Capítulo 40, verso 11. Y la copa de Paró estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Paró, y puse la copa en la mano de Paró. Aquí Misajín 3 veces en mencionada la copa en este verso, y en el verso 13 la cuarta copa. Estas 4 copas aluden a las 4 copas de la celebración de Pesa, que recuerda la liberación de la muerte por medio de la sangre del cordero. Los nombres de las 4 copas son Kiddush, santificación; juicio, redención y alabanza. La sangre de uvas representa la muerte del Mashiach. Capítulo 40, verso 13 dice: dentro de 3 días Paró levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto, y tú pondrás la copa de Paró en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero.
En el 40:14 dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Paró y me saques de esta casa. Aquí Misajín, por haber confiado en un hombre, tuvo que pasar 2 años más en la cárcel. Esa corrupción no se permite a los líderes del reino. 2 años de cárcel merece esa actitud de manipulación, intentando usar un enchufe, rosca, palanca o cuello. Si no vas por la vía legal, mereces 2 años de cárcel según la justicia celestial. Capítulo 40, verso 16 dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. El pan simboliza al Mashiach que nació en Betlehem, casa del pan, en Johanán 6:35, verso 51 y verso 58, que dice, yo soy el pan de vida. Capítulo 40, verso 18, dice, entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 sectas son 3 días. Aquí, los 3 días hablan de la resurrección del Mashiach. En el 40:19 dice, dentro de 3 días Paró te quitará la cabeza de sobre de ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Aquí vemos el anuncio de cómo Mashiach tenía que morir colgado en un madero. 40:20, verso 20 al 22. Capítulo 40, verso 20 al 22 dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Paró, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en mano de Paró, pero no aquí, Ticón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Se cumplió la profecía que José había dicho. De la misma manera se cumplió la profecía que Mashiach dijo en Marcos 9:31, que dice, porque enseñaba a sus talmidín y les decía, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Aleluya. Bueno, pues hasta aquí terminó la parashá. No olvide suscribirse a este canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.